todos los medios, estamos hablando de plataformas digitales, la preocupación de muchos emprendedores, grandes profesionales, reclamando con la expresión Nek Aniri Kitin Guaraniñe. Aupevara Nineco Árabe Bojara David Galeano, director del Ateneo de la Cultura Guaraní. Uyu Vijata Piete, Ñamena Pamba y Poraba, Yequema Guaratatabe, el mundo nos ve, nos conoce, el idioma guaraní está creciendo. Y hoy nos encontramos con una sorpresa que nuestros propios compatriotas quieren contar algo. Profesor, ahora ninguno hay trila, Neren ya por vive, Kama ese padre que llama y por año Neren Tapule. Baishita me coara, Según de Coaña, estaba ahora ni me llama castellano. El bebo y ya bueno jamás. Tengo que y tú me iba a idea, llevo a mi bostuve, voy a el curso de profesorado de lengua guaraní. Veamos que oye, peco y wiki veme 31 años gigaré a 30.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo. Mira, usted con ahí, o sea, depende de Jehuina ahí, estábamos institución autogestionada. A veces de 30.000 eras amigos en la web. De 4.000 hectáreas y ni más voy a olvidar. Va agro jorubea, da y voy con hasta Guasupe sino mi frontera, mi ñecotejame ni mamá le tenía. Por eso, muy suave 95, 96, 1997. Como tenían en esta pero Juan, Villavista Norte, Capitán Bao, ande por acá para este verano, a Sator Guairá, Ciudad del Este, a Boejaran, Boeseviru, Pide, que está hasta Pisaña Boya. A un mío, Virino, pero un asaibe, ya ne venían de Leco, Paraguay. O vive, por vivir, pitamos los hijos o viva, a un moñeñando por años de la visa, pero oye, eso es el grabo anime. Cogiendo que a mí también me venían de Purate, mi polca guarania. Allá baja, pea, abeipe, y crete, ya te ya recoge tañas de cultura y coasiva. A mí a abei, oye, me vete y pa, muy gato, no se llama Morandú, coge tú me mire. Millones de picuera. De picuera, y me mete 500. Allá vamos a profesor. Becado, mía. Becado. Algo, no va a poner mejor. A juguetir, mira, voy a dejar a juguetir ahí. Imagino, saibeño, me dice, escuela. Hago, anga, pegar, pide ahí, a escuela, un niño de por ahí, o con la vida. Da Eningo, atendió la lengua y cultura guaraní, ni Carailucio, ni David Galeano, pero la árabe, oye, Pifotro Saina. Ya ni tan de Kobe, ya ni tan yandúcula, oye, que imaginamos dejar. Daí quase vai acaba o reco e veio e ñarandó allí anigo en vez que ya bombarete ya hao ya moncanguese cuando se manda a ver que oye cuál es ilusión a mí ya le sabe cuando llamo por mí yo no iba a su guerra del 70 opa López Manola Mogares era el 1 de marzo a 6 días pasados el 7 de marzo de 1870 Cirilo Antonio Rivarola Ñanene Tanguá, Ñatiño Ayasu. Presidente de la República, bueno. Onojete y cuatiaje y jabe anibe jangoye, puru guaraní, boeja, opera be anibe jangó amistad, oñe guaraní. Ay, esa cosa janguante, 156 años después. Estamos volviendo a lo mismo. Llegamos a lo mismo. La última resolución del Ministerio dice, en pleno Paraguay, siendo idioma oficial, amparado por la ley de lengua, donde la gente tiene derecho a estudiar su idioma, la última resolución dice, por única y última vez. De Guatemala. Señores, hay importante usted, sabe yo por acá vamos a sacar a PM árabe, como nuestras autoridades, nuestros representantes, que deben construir a consolidarnos, a darnos las facilidades para que se engrandezca nuestra identidad. Por única vez, otros años de vida. Última vez. Último, en la profesora guaraní megua. Oye, habilitar licenciatura, vive licenciatura, maestría, mía, pero de profesorado normalmente. Vamos a sacar. Don Lucio Mario Icoba. Tapichacuera, oye, Morandú, amigo, hoy que primer año, segundo año, tercer año, para aprender que eres de profesorado, de educación terciaria, ya es. Aje, indebe, Sheya, como la actitud habilitante, la moja, guaranime,
Aputata ko apede año moranduta ambuemba epe. Pepe hina lleva porque esta ya agora con la china no mu año de licenciatura, entonces Pepe lo o Pepo Rosario y na la ñane mo es jara fuera de. Te que te ya pa. Te que te ñamo barete peñane barete. Entonces, un llamado a través de tradición y cultura. Y una pregunta, ¿por qué el inglés tiene un profesorado de lengua inglesa? Así, abarcante. ¿Y por qué hoy el nuevo modelo que el Ministerio de Educación está instalando apenas dice profesor de lengua guaraní para el tercer ciclo de la educación escolar básica y la educación media? ¿Por qué se mutiló? ¿Por qué hoy un profesor de guaraní no puede tener orgullosamente un título que así como del inglés es profesor del inglés o profesor de idiomático al castellano, ¿por qué no puede ser profesor de idioma guaraní y punto? Para que pueda enseñar a cualquiera y en cualquier nivel. Hoy el guaraní está condenado, y lo digo esto con responsabilidad, entren a la oferta de carreras de profesorado que ofrece el MEC. Hay 5 profesorados en lengua inglesa, 1 en lengua guaraní, que apenas ahora es para el tercer ciclo de la escolar básica y de la educación media. Yo, repito, les agradezco de corazón, más que por nosotros, por tanta gente que pasó. Cuánta gente acá, inclusive en Tradición y Cultura, trabajando por la cultura, lastimosamente fallecieron. Trabajando por la cultura. Yo no puedo en este momento olvidar a un Pedro Molinés, no puedo olvidar a don Félix Guarane, no puedo olvidar a un grande con el que recorrimos el Paraguay completo como fue Rudy Historia, o un comunicador que hizo programas en guaraní acá en Asunción y fue de los primeros, Sabino Jiménez Ortega. Radio Cardinal. Sí, de allí venimos. Nosotros somos parte remanente probablemente de eso y hoy estamos parados, estamos firmes y a esos que nos ven les estamos diciendo vamos a defender la lengua guaraní. Anique ya el guaraní o a vivir. Peñan de poder, pitamos los tiempos vivos a mi hija y bate, quedando ahí van a servir. Es una verdadera vergüenza lo que el Ministerio de Educación está haciendo con nuestra lengua guaraní. Y lo que más me preocupa, termino con esto, Lucio, nos están buscando problemas. Ahora nos están diciendo no, que no tenemos la carga horaria, no, que nuestros edificios se están cayendo, no, que estamos allá en la campaña. La campaña igual que estoy llamando en el examen. 180.000 guaraníes, ahora el nuevo curso cuesta 400.000. Mi moria jumembe, mi socopeña moñare, mi apinica tui, oye morando en el examen. Entonces, este es un llamado, no por el Ateneo. Nosotros no ganamos con esto absolutamente nada. Lo que sí tenemos es una vocación de patriotas, no de patrioteros. Y entonces le pedimos a las autoridades que reconsideren esto con urgencia. El guaraní no se merece este nuevo atropello. Suscribimos 100% lo expresado acá por la Liga Leano, lo sentimos y por ello es que estamos aquí en este espacio, Elvira, llevando este mensaje. Y pues ahora, ya te llevo una moza, ¿no? Digo, todo el desafío, la paraguaya. Así que